Cuando camine sobre la tablilla fina Cottage, asegúrese de mantener el peso en la parte inferior del panel, evitando la sección central y las solapas laterales del panel. Aquí se muestra el primer patrón de disposición de los paneles de la tablilla fina Cottage. Empezando por la izquierda, hay una protuberancia del perfil o punto de impacto aproximadamente a 13 pulgadas desde el lado. Aquí es donde los paneles quedarán planos unos con otros a medida que los paneles se traslapen en el techo. El siguiente método de fijación será el patrón estándar que se indique en la guía de instalación. Cuando la instalación sea en una zona de mucho viento, consulte la guía de instalación y ajuste el patrón según sea necesario. Habrá un total de 6 sujetadores por panel completo para el patrón estándar, el cual se muestra aquí con tiza blanca. Habrá 2 sujetadores colocados en la parte trasera del panel, la solapa lateral, y 3 en la parte delantera o punta del panel. Tome en cuenta que la tablilla fina Cottage solo puede instalarse de izquierda a derecha. Encuentre la nervadura o canales de agua con los que se traslapará el siguiente panel para garantizar un encaje perfecto. Si el panel no está en la nervadura correcta, no se asentará completamente. Es importante colocar correctamente la solapa para que encaje bien. Al instalar la primera fila, asegúrese de que sobresalga media pulgada del alero. Será necesario instalar los sujetadores a través de la parte superior del panel. 1, 2, 3. Instale aproximadamente a 2 pulgadas de la parte inferior del panel y asegure una penetración mínima de 3/4 de pulgada en el entablado del techo. El cuarto sujetador se compartirá con el siguiente panel. En la fila inferior o siempre que sea necesario instalar un sujetador en la parte superior del panel, como una chimenea o tragaluz, instale una línea de sellador y espolvoreen las astillas de piedra suministradas en los kits de retoque. Esto protegerá el sujetador y lo integrará en la instalación. A partir de la segunda fila, los sujetadores se instalarán a través de la punta del panel en un ángulo de 45 grados. Estos sujetadores no requieren el sellador. Se muestra el sujetador a través de la punta. Empuje firmemente el panel hacia abajo hacia los paneles anteriores y fije. Para la instalación estándar se instala un sujetador de solapa lateral adicional. Aquí se muestra cómo los paneles se fijan con un encaje perfecto. Asegúrese de que los sujetadores estén bien apretados, pero no tanto como para aplastar la junta. Continúe fijando los paneles como de costumbre en todo el techo. Asegúrese de que los sujetadores estén bien apretados, pero no tanto como para aplastar la junta. Una segunda opción para un patrón escalonado proporciona un faldón más aleatorio. Cuando utilice este patrón, comience con un panel completo en el borde de la vertiente. La segunda fila se desplazará 13 pulgadas. Las medidas serán 3, 10, 18 pulgadas y luego vuelva a un panel completo. Cuando instale las tablillas finas Cottage directamente sobre el entablado con el método de doblado hacia arriba, instale el borde de goteo en el alero. Coloque el recubrimiento interior aprobado por el código sobre la parte superior de ese borde de goteo. A continuación, instale el borde de goteo en la vertiente. Asegúrese de envolver las esquinas. Fije cada 16 pulgadas. Tome el listón EBS, sistema de banda elevada, o utilice un listón de 2x2 y uno de 1x2. Coloque a 3 pulgadas del borde. Ajuste la distancia según sea necesario. Sostenga a un par de pulgadas de la línea del alero y fije en cada almohadilla de plástico. Tome el elevador de la canal y colóquelo a nivel con el listón de la vertiente y el borde de goteo. Fije cada 16 pulgadas.
Los paneles Cottage necesitan un saliente de media pulgada del borde de goteo. Marque aproximadamente 13.5 pulgadas para conseguir esa media pulgada. Ajuste según sea necesario si la línea del alero no es recta. Marque la línea de esa manera, para iniciar la primera fila bien y de manera recta con el saliente de media pulgada. Una vez instalados todos los paneles del faldón, mida los paneles de la vertiente. Mida hasta el listón de 2 por 2. Busque un perfil en el lado derecho del panel justo en ese pliegue y tome la medida, menos un cuarto de pulgada para facilitar la instalación. Anote y continúe midiendo desde el alero hasta la cumbrera, anotando esas medidas en orden. Cuando termine, baje la lista para cortarla y doblarla. Tome las medidas del techo en orden desde el alero hasta la cumbrera. Busque ese mismo perfil. Marque la medida como línea de pliegue. Utilice un listón de 2 por 2 para crear una línea recta para la línea de pliegue y la línea de corte. Lleve a la cortadora. Lleve a la dobladora. Doble hacia arriba y coloque cada pieza en la pila desde el alero hasta la cumbrera. Suba para instalarlo. Aquí están los paneles, apilados desde el alero hasta la cumbrera. Comience a instalar los paneles con el pliegue contra el listón de 2 por 2. Fije como de costumbre, instalando los sujetadores en la parte frontal y la brida trasera. Continúe tomando paneles de la pila e instalándolos hasta la cumbrera. Para instalar el valle 5B directamente sobre el entablado con el método de doblado hacia arriba, el borde de goteo ya está instalado en el alero con el recubrimiento interior encima. Opción 1. Tome el valle y corte la línea del alero. A continuación, sobresalga todo el ancho del valle un mínimo de 3/4 de pulgada. Fije con tornillos con arandela de neopreno de 1/4 de pulgada que se coloca en el exterior de la bandeja de valle en ambos lados cada 2 pies. A continuación, lleve el elevador de la canal y colóquelo a nivel con el valle. Lleve a la primera o segunda B de la parte superior. Asegúrese de que no haya sujetadores en el elevador de la canal sobre la bandeja de valle para que el agua fluya por debajo del elevador de la canal. Fije solo en la línea del alero fuera de la bandeja de valle. Opción 2. Para ocultar las nervaduras del metal pintado que salen de la línea del alero, cree una extensión del valle. Está fabricada con lámina plana revestida de piedra. Haga un tope de agua a cada lado y haga también un dobladillo en la parte inferior. La bandeja de salida debe sobresalir un mínimo de 3/4 de pulgada por encima de la línea del alero. A continuación, aplique 2 líneas de sellador en sentido transversal. Deslice el valle en la extensión del valle.
Lo único que se verá saliendo de la línea del alero será la capa de piedra que coincide con los paneles. Fije en el exterior a cada lado de la bandeja del valle cada 2 pies hacia arriba. A continuación, coloque el elevador de la canal al mismo nivel que el valle. Fije como de costumbre. Cuando estén instalados todos los paneles del faldón, forme los paneles del valle. Puede ser un valle abierto o cerrado. Para hacer un valle abierto, mida hasta la primera B pequeña justo en la parte exterior de ambos lados, justo ahí, y dóblelo hacia abajo. Para un valle cerrado, mida hasta la nervadura interior grande. Busque un perfil en el panel cottage y no en el borde. Mida también desde el pliegue de la brida trasera y la punta delantera. Tome 2 medidas para cada panel, el superior y el inferior. Anote esas medidas. Continúe con la siguiente fila. Mida la parte inferior. Mida la parte superior. Anote y mantenga en orden hasta la cumbrera. Una vez hechas todas las mediciones, llévelas para formar los paneles. Busque el mismo perfil del panel. Aplique las medidas superiores e inferiores. Esa será la línea de pliegue. Tome el borde recto. Marque la línea de pliegue. Agregue aproximadamente 1 pulgada y marque la línea de corte. Lleve a la cortadora y corte la diagonal. Lleve a la dobladora. Doble hacia abajo. Una vez que todos los paneles estén formados en orden desde el alero hasta la cumbrera, téngalos listos para su instalación. Ahora los paneles del valle están cortados, doblados y en orden desde el alero hasta la cumbrera. Instale el primer panel. Asegúrese de que se mantenga recto. Fije en la parte inferior y en la brida trasera. No penetre la bandeja de valle. Tome el siguiente panel de la pila y fije, como de costumbre. Ahora fije los paneles en la bandeja de valle. No utilice tornillos de 2.5 pulgadas sobre el panel de valle. Use tornillos de puntada de 3/4 de pulgada para unir los paneles. Un valle cerrado tendrá este aspecto. Se puede dejar así. Para un valle abierto, mida hasta la primera B y doble hacia abajo. Repita para todos los paneles manteniendo el valle abierto. La tercera opción es usar la cubierta central del valle. La portada del valle pasa a la parte superior así. En las zonas con muchos árboles, utilice cinta M-Seal en cada lado hasta arriba, presionando bien en su lugar.
Esta no permitirá que entren hojas en el sistema. Coloque la cubierta central del valle en la línea del valle y atornille el panel utilizando nuestro tornillo de puntada de 3/4 de pulgada. Coloque sujetadores en cada lado de la punta del panel. Continúe con el techo. Para instalar los listones de la limateza, utilice listones EBS de 2x2 o un listón estándar de 1x2 y otro de 2x2. De extremo a extremo deben colocarse a 5 pulgadas de distancia y centrarse con la línea de la limateza. Asegúrese de que los listones estén rectos para que las tapas queden rectas. El elevador de la canal ya está instalado alrededor del perímetro. Una vez instalados todos los paneles del faldón, mida los paneles de la limateza. Encuentre ese perfil en el panel en el primer pliegue, no en el borde del panel. Habrá 2 medidas por panel, en la parte inferior y en la superior. Mida hasta el listón de la limateza menos 1/4 de pulgada para facilitar la instalación. Anote ambas medidas, la de arriba y la de abajo. Continúe subiendo al techo para anotar esas medidas en orden. Una vez hechas todas las mediciones, lleve la lista a la cortadora y a la dobladora. Para cortar paneles para la limateza, obtenga las medidas del techo. Busque ese mismo perfil y aplique la medida aquí abajo en la parte inferior y a lo largo de la parte superior. Marque como línea de pliegue. Utilice un listón de 2x2 para crear una línea recta para la línea de pliegue y agregue la línea de corte. Lleve a la cortadora. Corte a lo largo de la línea de corte. Lleve a la dobladora. Doble en la dobladora y colóquelo en la pila. Una vez que la fila esté completa desde el alero hasta la cumbrera, téngalos listos para su instalación. Aquí está la pila de paneles cortados y doblados, desde el alero hasta la cumbrera. Tome el primer panel. Instale y fije como de costumbre en la parte inferior y en la brida superior. Tome el siguiente panel de la pila. Continúe fijando en el techo hasta la cumbrera. Para construir una cumbrera, existen algunas opciones diferentes. Una opción es una pila tradicional de 2 listones de 2x2 a cada lado. Fije a las vigas. Para este método, asegúrese de que los bordes exteriores de los listones de 2x2 están a 5 pulgadas de distancia, porque la tapa de moldura se asentará sobre ellos. Otra opción es hacer una sola pila de listones de 2x2.
Fije un listón de 2x2 en las vigas. Coloque otro listón de 2x2 encima y fije en el listón existente. Es probable que tenga que ajustar esta altura, dependiendo de la pendiente y la construcción del techo. La tercera opción son los elevadores de la cumbrera. Se trata de soportes metálicos en los que se instala un listón de 2x2 en el soporte. La altura se puede ajustar poniendo un pliegue a la altura que se quiera conseguir. Luego fije al techo. Los listones de 2x2 se instalan para permitir que el panel se doble hasta la cumbrera y para soportar la colocación de las tapas sobre los listones de la cumbrera. Esta es la configuración para instalar paneles de la cumbrera o de la pared principal directamente sobre el entablado con el método de doblado hacia arriba. Tome las medidas del techo, midiendo desde la punta hasta el listón. Aplique estas medidas al panel. Esa será la línea de pliegue. Utilice un listón de 2x2 y marque la línea de doblado. Agregue 2 pulgadas y marque como línea de corte. Lleve a la dobladora. Primero hay que doblar los paneles de la cumbrera. Doble. Lleve a la cortadora y corte el sobrante. Una vez que haya doblado y cortado todos los paneles, lleve la fila al techo para instalarla. Tome el primer panel formado. Recuerde que este detalle también se utiliza en una pared principal. Primero instale un primer tornillo a la izquierda. Ajuste el panel hacia el lado derecho para que encaje firmemente. Fije como de costumbre. A continuación, empuje hacia abajo y fije el centro. A continuación, suba la brida trasera hasta que esté nivelada con el listón de la cumbrera. Fije también en el extremo trasero. Esta es la instalación con ventilación de cumbrera con el método de doblado directo al entablado. La cumbrera está instalada. Corte el entablado. Aplique el material de ventilación de la cumbrera. Doble los paneles 2 pulgadas hacia arriba para el material de ventilación. Instale como de costumbre. Coloque los sujetadores al frente. En las solapas laterales y en la viga trasera. Asegúrese de no apretar demasiado los sujetadores para no comprimir la ventilación de la cumbrera. Deje un espacio de 3/4 de pulgada. Luego tome las tapas. Coloque por encima. Asegúrese de dejar un espacio de media pulgada entre el panel y la tapa. Fije hacia abajo en la viga de 2x2. Asegúrese de mantener un espacio mínimo de media pulgada y que los sujetadores estén a cada lado en el listón de la cumbrera. Asegúrese de tener ese espacio para la ventilación. Antes de instalar las tapas de la vertiente, doble todos los pliegues que sean un poco largos. Disposición de las tapas de la vertiente. Para hacer una tapa de inicio, tome un disco terminal de 6 pulgadas y colóquelo aquí. Modifique la tapa al doblarla y cortarla según sea necesario. Instale la tapa con tornillos de puntada de 3/4 de pulgada. Dependiendo de la colocación de los listones, la tapa puede moverse un poco hacia adentro y hacia afuera. Aquí hay 3 pulgadas. Haga un pliegue de 90 grados en el lado de la vertiente de esa tapa. Coloque el tapón y asegúrese de que quede bien apretado. Fije de 2 en 2 a través de la parte superior. Y coloque un sujetador al lado del tablero.
Forme un pliegue de 90 grados en las otras tapas de la vertiente. Ajuste bien al tablero. Fije hacia abajo al listón de la vertiente y al lado, al tablero. Continúe por la vertiente hasta la parte superior. Selle los sujetadores que bajan por la parte superior. Lleve las astillas de piedra del kit de retoque y échelas en el sellador. En la intersección de cumbrera y la vertiente, siga los siguientes pasos para el método de doblado hacia arriba. Haga una muesca en la primera tapa. Coloque así. Asegúrese de que sobresalga más allá de la punta. Fije a través de la parte superior y por el lado. Busque el inglete, alineado con el tablero. Corte el otro lado de la tapa, así. Asegúrese de que tiene un inglete bien recto y fije. Tome el sellador, selle a lo largo. Lleve otra tapa y haga una muesca donde la tapa de la cumbrera se encuentra con las tapas de la vertiente en cada lado. Colóquela justo encima y fije al listón de la vertiente en cada lado. Siga instalando las tapas en la cumbrera y fije al listón de la cumbrera en ambos lados. Una vez que todos los paneles de la limateza estén instalados, comience a instalar la tapa de la tablilla gruesa. Asegúrese de que los paneles queden al menos a nivel con el listón de la limateza. Si no lo están, tome un mazo y dóblelos. A continuación, tome el disco terminal de 6 pulgadas e instálelo en la tapa de inicio de la limateza con tornillos de puntada. Recorte el borde de goteo para que la tapa quede bien apretada. Coloque la tapa de inicio en los listones de la limateza. Asegúrese de que quede bien apretada. Coloque 2 sujetadores, uno en cada lado del listón de la limateza. Siga con la limateza, colocando sujetadores en cada lado. Mantenga las tapas bien apretadas, sin que se formen ondulaciones. Siga colocándolas hasta la parte superior de la limateza. En la intersección de la limateza y la cumbrera, siga los siguientes pasos. Tome la primera tapa de inicio, busque donde está el listón de 2x2 y haga una muesca. Haga un pliegue en este, aquí. A continuación, fije como de costumbre. Selle ese pliegue. Busque el inglete en el otro lado de la pieza. Haga una muesca en la tapa y colóquela en el sellador. Fije a ambos lados. Tome la siguiente tapa en la cumbrera. Marque donde topan las tapas de la limateza y haga un pliegue. Haga una muesca aquí, en donde topa la tapa en la parte trasera. Haga una línea de sellador aquí, en las nervaduras. Colóquela justo en la parte superior. Fije en ambos lados. Siga colocando los sujetadores en la cumbrera en ambos lados de la tapa.
Cuando llegue a la chimenea o tragaluz del método de doblado hacia arriba, utilice el panel como su propio tapajuntas. Primero tome la medida en el panel inferior, así como la medida de ambos lados. Busque esa esquina, envuelva y doble hacia abajo el resto del panel. Coloque el panel. Fije como de costumbre en la parte inferior y en la pared principal. Envuelva esa esquina. A continuación, tome las medidas del resto de los paneles. Doble hacia arriba un mínimo de 2 pulgadas en la pared principal y la pared lateral. Envuelva la esquina en el primer panel. Haga lo mismo. Busque la esquina y envuelva. Selle la esquina y baje el panel antes de instalar el siguiente. A continuación, coloque esa pieza del panel. Fije como de costumbre en la parte frontal y también en la parte trasera. Instale el resto de los paneles de la chimenea o tragaluz con un pliegue mínimo de 2 pulgadas. Haga lo mismo en la parte superior de la chimenea o tragaluz. Busque de nuevo la esquina, envuelva y extienda como mínimo 2 pulgadas. Instale ese panel. Cuando los paneles tengan un pliegue de 2 pulgadas como mínimo en la pared principal y lateral, es momento de taparlos. Utilice ya sea el tablero de 3.5 pulgadas y colóquelo en la parte superior, o una barra en Z, un montaje en superficie recubierto de piedra, el cual se muestra aquí. Coloque en la pared principal. Doble las esquinas e instálelo. Para hacer una pieza de la pared lateral, doble las esquinas alrededor de los bordes frontal y trasero. Fije en la pared lateral. Asegúrese de que se vea bien y limpio. En la parte trasera de la chimenea o tragaluz se necesita un traslape de tapajuntas. Tome el material de lámina plana. Haga la canal y la brida trasera para que tenga el mismo aspecto de la pared trasera del panel. Doble 4, 5 o 6 pulgadas, lo que sea necesario, volviendo a subir por la chimenea o tragaluz. Tome el sellador, selle la esquina allí. Coloque la bandeja. Asegúrese de tener 3 o 4 pulgadas más allá de la esquina. De esa manera el agua se alejará de la esquina. Instale colocando sujetadores en la parte trasera como cualquier otro de los paneles. Sujete también por la parte trasera de la chimenea o tragaluz. Cuando lo haya hecho, coloque la cinta M-Seal en la brida trasera del traslape de tapajuntas.
Coloque el siguiente panel por encima y cubra cualquier espacio. Por último, aplique sellador alrededor de la chimenea o tragaluz. Si el sellador está expuesta, coloque las astillas de piedra para darle un mejor aspecto y algo de protección contra los rayos ultravioletas. Cuando instale ventilación de cumbrera, se pueden utilizar Easy Bends. Corte orificios de aproximadamente 29 pulgadas por 5 pulgadas. Se recomienda colocar una mosquitera metálica en la parte superior para evitar que entren animales pequeños en el ático. Utilice la M-Seal en la parte superior de la brida trasera. Instale la ventilación como si fuera un panel. Fije la punta frontal. 1, 2 y 3. Acople en la parte de atrás. Y uno al lado. Instale el siguiente panel encima y fije por la parte superior en la cinta M-Seal. Selle y astille esos sujetadores. Cuando instale un tapajuntas de tubo utilizando el método sándwich, en primer lugar, localice y recorte el panel para la penetración. Selle alrededor de 3 lados del orificio y coloque el gato alzatubo sobre el tubo y forme para que encaje al perfil del panel. A continuación, corte el panel superior ajustándolo alrededor del cono del gato alzatubos. Fije este panel como de costumbre. Por último, selle alrededor de la base y aplique una capa de piedra sobre el sellador. Para instalar un tubo de ventilación con el método de fila dividida, tome el panel base y haga una muesca alrededor del tubo. Haga una muesca y forme el gato alzatubos para formar un tope de agua detrás de la fila. Selle a lo largo de los 3 lados. Coloque el gato alzatubos sobre el tubo en el sellador y fórmelo para ajustarlo al panel y fije en su lugar. Tome el siguiente panel y corte alrededor del cono del gato alzatubos. Fije ese panel como de costumbre. Selle alrededor del gato alzatubos. Tome astillas de piedra y recubra. En un alero escalonado, los paneles deben colocarse de modo que la fila corta quede abajo, en la parte inferior, y no en el centro. Coloque los paneles empezando por la fila inferior. En el alero está el elevador de la canal y el borde de goteo, como de costumbre. Los paneles de la vertiente están doblados hacia arriba. Aplane la brida trasera del panel de la fila corta, de modo que el siguiente panel quede bien apretado. Fije en la parte inferior y en la parte superior, como de costumbre. Localice donde el panel se extiende sobre la parte superior de ese panel. Aplique cinta M-Seal para proteger esas ranuras. A continuación, coloque el siguiente panel en la parte superior. Fije hacia abajo en la M-Seal. Continúe esa fila.
Fije en la cinta M-Seal y en la parte superior. A continuación se colocan las tapas. Forme una pieza de la tapa para colocarla en el alero de la fila larga. Haga una muesca en el tablero de este lado y otra aquí. Haga una muesca en el panel para que la tapa pueda meterse por debajo. Aplique sellador por debajo. Fije la tapa. Termine de fijar la fila larga como de costumbre. Retoque la costura y los sujetadores superiores con el sellador. Tome astillas de piedra y recubra. Cuando instale un montaje solar en las tablillas finas Cottage directamente sobre el entablado, use los soportes de montaje directo al entablado. Localice la viga. Perfore previamente los orificios. Selle los orificios. Coloque el montaje en el sellador. Tome los tirafondos y fije en los orificios y en la viga. Coloque el panel y fije a ambos lados del montaje, y a continuación, fije como de costumbre. Ahora está listo para poner los accesorios. Cuando llegue al valle de buhardilla, siga los siguientes pasos. Tome el mazo y aplane la brida trasera del panel. A continuación, tome la cinta M-Seal o sellador y colóquela en el panel formado. Cree una bandeja de salida del valle a partir de la lámina plana, formando topes de agua aquí en los laterales. Asegúrese de que del tablero y del borde del panel sobresalgan al menos 3/4 de pulgada aquí. Y aplique 2 capas de sellador allí y deslícela por debajo del valle. Utilice sujetadores de arandelas del valle para fijar. Instale los paneles. A continuación, utilice la cubierta central del valle para cubrirlo y una los paneles con tornillos de puntada. Para terminar, use el kit de retoque. Selle los tornillos de la fila inferior, así como cualquier rasguño o corte. Use las astillas y cubra todo.
Haga lo mismo con los tornillos que atraviesan la parte superior de las tapas.